Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. El Señor sea con ustedes en esta hora. Aquí está una vez más su servidor, Luis Barros, para que continuemos examinando, estudiando, escudriñando las Escrituras, la palabra del Señor. Muy bien. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes saben, hemos estado tratando un tema en específico, ¿sí? Un tema general, el cual ya había estado anunciando, iba a continuar ahí en mi perfil de Facebook, y ese tema es la deidad del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos de ustedes me han preguntado cuándo vamos a llegar a tratar en sí el punto, ¿sí? El aspecto ese de la deidad, es decir, de la condición de ser Dios, de la divinidad del Espíritu Santo. Y vamos a llegar, claro que sí, solo que antes de llegar a tratar ese punto, ese aspecto acerca de la naturaleza divina del Espíritu Santo, bueno, yo consideré necesario que estudiáramos primero los puntos que ya hemos tratado, ¿sí? Por ejemplo, hoy, que es nuestra clase número 5 acerca de este tema de la deidad del Espíritu Santo, vamos a ver, ¿sí? El punto que dice la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a continuar, pues, mejor dicho, vamos a continuar tratando este punto. La personalidad del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo un ser personal o impersonal? Es la pregunta. Y hoy vamos a ver la tercera parte de este punto, ¿sí? Que es acciones que manifiestan la personalidad del Espíritu Santo. Esta es la tercera parte, el estudio de hoy, la clase de hoy, es la tercera parte de, repito, del punto, la personalidad del Espíritu Santo. La, el estudio anterior tratamos, fíjense, déjenme recordarles, en el estudio anterior tratamos características propias de una persona en el Espíritu Santo, ¿sí? Son esos atributos, esas cualidades propias e inherentes, particulares de una persona, que describen a una persona y que, según las Escrituras, hallamos esas características en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, de modo tal pues que partiendo de esa premisa de que si las Escrituras enseñan, afirman que en el Espíritu Santo, en él, hay esas características propias, esas cualidades, esos atributos de una persona, entonces se concluye que el Espíritu Santo es una persona, pero como vamos a ver más adelante, una persona divina. ¿Ok? Entonces, en el estudio anterior, la clase anterior, tratamos el asunto de las características propias de una persona en el Espíritu Santo. Y en el día de hoy vamos a tratar las acciones que manifiestan la personalidad del Espíritu Santo. ¿Vieron? Repito, acciones, actos, hechos, ¿sí? Que manifiestan, expresan la personalidad del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien.
Obviamente, al encontrar estas cosas en las escrituras, estas acciones, ¿sí? Bueno, debemos llegar a la conclusión que ciertamente el Espíritu Santo es un ser personal, es una persona, es un ser con personalidad. ¿Ok? Muy bien. La acción número uno es que el Espíritu Santo hablaría. El Espíritu Santo hablaría. Vamos al libro de Hechos, porque en el libro de Hechos encontramos buena y suficiente evidencia de que ciertamente el Espíritu Santo hablaría. Por ejemplo, allí con respecto a Felipe, allí en Hechos capítulo 8, vamos a Hechos capítulo 8, versículo 29. Supongo que ustedes ya están allí abriendo sus Biblias o apuntando, bueno, o escuchando los textos, ¿verdad? Hechos capítulo 8, verso 29, vamos a ver aquí la primera acción del Espíritu Santo, lo cual nos enseña de su personalidad. Hechos capítulo 8, verso, les había dicho, 29. Hechos 8, 29. Dice la escritura: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense, voy a resaltar aquí con amarillo lo que queremos enfatizar del texto, lo cual prueba, ¿sí?, la afirmación de que el Espíritu Santo habla, ¿ok? Habla como una persona, ¿ok? Aquí dice, y el Espíritu dijo a Felipe, y le dijo cierta cosa, acércate, ¿sí? Acércate, le da, en aquello que dice, le da mandamiento, ¿ok? El siguiente texto es en Hechos capítulo 10 al apóstol Pedro. También el Espíritu Santo hablaría, o en este caso habló a la persona del apóstol Pedro. Ahí en Hechos capítulo 10, versos 19 y 20. Hechos capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice aquí la escritura: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense, aquí tenemos en el verso 19, vamos a resaltar esto una vez más con amarillo. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí, le dijo el Espíritu estas cosas que él sabía, el Espíritu. Él sabía que habían 3 hombres que le buscaban, fíjense, conocía acerca de ello. En el 20 le da mandamiento, levántate y desciende. ¿Sí? Y noten ahí el verso 20 dice, porque yo, fíjense, el uso del pronombre personal yo, allí en el verso 20, yo, que se refiere al Espíritu, ¿verdad? Se refiere al Espíritu, ¿ok? Entonces aquí tenemos una vez más al Espíritu Santo hablando aquí al apóstol Pedro. También tenemos allí a los hermanos en Antioquía, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13,
versículo del 1 al 4. Dice la escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Entonces, vemos aquí en el versículo 2, dice, dijo el Espíritu Santo. Y vemos aquí que les dio a ellos mandamiento: apartadme. ¿Vieron? Apartadme. Bueno, aquí tenemos otro pasaje donde el Espíritu Santo habla. Y estas son acciones que manifiestan, expresan personalidad, en este caso, en el Espíritu Santo. ¿Ok? De modo tal que vayamos viendo, concluyendo, obviamente, también, de que el Espíritu Santo, ¿sí?, es un ser con personalidad. ¿Ok? También al apóstol Pablo, el Espíritu Santo le habló al apóstol Pablo. Allí en Hechos capítulo 20, verso 23. Hechos capítulo 20, verso 23. Dice la escritura en el versículo 23 de Hechos capítulo 20 de la siguiente manera: salvo que, está hablando el apóstol Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, noten, diciendo, ¿vieron? Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí el apóstol Pablo describe una de las acciones del Espíritu Santo. ¿Cuál? Hablar, ¿sí? Hablar. Aunque también podemos ver aquí otras cositas, por ejemplo, que él es testificador, alguien que da testimonio, y obviamente eso, como lo vimos en estudios pasados, son las personas, en este caso, quienes dan testimonio de esa manera, hablando. Y otra cosita que vemos aquí interesante es que el Espíritu Santo tiene conocimiento de cosas futuras, de cuestiones que iban a suceder, ¿sí? Iban a suceder. Aquí vemos claramente donde el Espíritu Santo le está prediciendo al apóstol Pablo algo que iba a pasar con él. ¿Ok? Muy bien, vayamos al siguiente pasaje de las Escrituras. Allí en Hechos capítulo 28, fíjense, aquí vamos a leer que el Espíritu Santo habló en un momento a los profetas del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 28, verso 25. Vayamos a Hechos capítulo 28, ¿sí? Versículo 25. Hechos capítulo 28, verso 25. Permítame un momentico. No sé si se está viendo la transmisión, porque según mi celular parece que no. Parece que no, pero déjenme ver. O puede ser mi celular que lo cual yo lo uso para saber si la transmisión se está viendo. Hechos 28, 25. Bueno, vamos a continuar.
Hechos 28-25 dice de la siguiente manera. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo. Miren, noten, bien habló el Espíritu Santo en pasado, en algún momento antiguo, en el pasado. ¿Por medio de quiénes? Por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Entonces aquí tenemos que el Espíritu Santo habló, ¿sí?, a los israelitas por medio del profeta. Sí, obviamente él le comunica al profeta y luego el profeta habló con los israelitas. ¿Ok? Eso lo podemos confirmar en la epístola a los Hebreos. En Hebreos capítulo 10, vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos del 15 al 17. Hebreos capítulo 10, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, fíjense, aquí el escritor dice que el Espíritu no solo da testimonio, ¿sí?, sino que habla, obviamente, ¿verdad? Alguien que tiene este atributo, esta cualidad de hablar, como un ser con personalidad, pues da testimonio. Y aquí vemos, dice claramente, atestigua después de haber dicho. Después de haber dicho. ¿Quién? Bueno, el Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahí pues narra el escritor lo que dijo el Espíritu Santo a los antiguos. El apóstol Pablo afirma que el Espíritu Santo dice claramente, ¿sí?, dice claramente que él habla con claridad ciertas cosas. ¿Ok? Vayamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera a Timoteo, capítulo 4. Aquí está el pasaje. Versículo 1. Dice la escritura: pero el Espíritu, ¿qué cosa? Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Vieron? Aquí tenemos, bueno, al Espíritu Santo dando una predicción, ¿sí? Dando una predicción cuando habla aquí y dice que el Espíritu está hablando, diciendo esto de manera clara. ¿Qué cosas? Que en los últimos tiempos, y aquí vemos también otro detalle interesante con respecto a que él podía predecir eventos futuros porque tenía conocimiento de ello. ¿Ok? Y obviamente eso es una característica de su divinidad, de su deidad. ¿Bien? Ok. Vayamos al siguiente pasaje en este punto de que el Espíritu Santo hablaría, y esta sería una de las acciones que manifiestan la personalidad del Espíritu Santo. También tenemos aquí que el Espíritu Santo habló a ciertas iglesias ahí en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vemos que capítulo 2, por ejemplo, verso 7, verso 11, 17, 29, capítulo 3, 6, 13 y 22, los versículos, vemos que el Espíritu Santo habla. Vayamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2,
versículo 7. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice el texto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así también en el verso 11 del capítulo 2, verso 17, verso 29 del capítulo 2, de igual manera en el capítulo 3, versículo 6, verso 3 y verso 22, nos encontramos con la misma declaración donde la Escritura afirma que el Espíritu Santo habla, ¿ok? Lo cual obviamente es una característica propia de personalidad, ¿ok? Muy bien. Otra de las acciones que menciona la Escritura y que nos permite llegar a la conclusión debido a la evidencia en el Nuevo Testamento, es que el Espíritu Santo enseñaría y guiaría. ¿Sí? Esta es otra de las acciones y que obviamente pues nos hacen concluir que ciertamente el Espíritu Santo es un ser con personalidad. En Juan capítulo 14, verso 26, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Hablando aquí el Señor, y esto es importante decir quién está diciendo esto acerca del Espíritu. ¿Quién está hablando aquí? Es el mismo Jesús. Y Jesús con esto da, al describir de esta manera al Espíritu Santo, con estas acciones de él, bueno, el Señor muestra y confirma que ciertamente el Espíritu Santo es un ser con personalidad. Dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, número 1, os enseñará, fíjense, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué acciones vemos aquí que describen la personalidad del Espíritu Santo? Bueno, estas: enseñar, recordar. Y en el capítulo 16, vamos a leer aquí en Juan capítulo 16, versos 2 y 13, ¿qué otras acciones se mencionan aquí? Bueno, dice el Señor en el verso 13 de Juan capítulo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿Y qué más? Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Vamos a resaltar aquí las acciones del Espíritu Santo. Guiará, número 1, y hablará. ¿Sí? En el pasaje anterior vimos que Él los iba a ¿qué cosa? Bueno, que Él los iba a enseñar y recordar. Aquí, guiar, hablar. Y también vemos aquí, y os hará saber. Son las acciones que se encuentran en este pasaje donde Jesús describe con esto ciertamente la personalidad
del Espíritu Santo. Y obviamente, o sea, debemos concluir que el Espíritu Santo es un ser con personalidad. Veamos aquí en Juan capítulo 13 el pronombre personal él también. El pronombre personal él allí. Él, que en gramática se usa no para cosas, ¿no? En este caso para personas. Y aquí el mismo Señor Jesús, tenga en cuenta eso. Es el mismo Señor Jesús, la fuente de toda verdad. La Biblia habla que Jesús es verdad. Él es la verdad. Lo que él dice es verdad. Entonces él está hablando la verdad acerca del Espíritu Santo. ¿Qué verdad estamos aquí conociendo por las palabras de Jesús? Bueno, que ciertamente el Espíritu Santo es un ser con personalidad. Es una persona como Cristo. ¿Ok? Una persona divina, existente, ¿sí? Un ser inteligente, con moralidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra acción encontramos? ¿Qué otra acción encontramos en el Nuevo Testamento que describe, que muestra, que prueba la personalidad del Espíritu Santo? Aquí va otra. Que el Espíritu Santo daría, él otorgaría, él iba a conceder el don de la salvación. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Yo me imagino que la gran mayoría de ustedes conoce muy bien este texto porque lo citamos seguido cuando evangelizamos, cuando enseñamos acerca del perdón de pecados, ¿sí? Bueno, fíjese, dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Preste atención en el término recibir. En el término recibir. ¿Por qué? Porque el término recibir describe a un dador, implica un dador, mejor dicho, implica un dador. Entonces, según este pasaje, el apóstol Pedro dice que el Espíritu Santo daría, otorgaría, iba a conceder, a regalar, pues, el don del Espíritu Santo. Allí don no se refiere al Espíritu Santo mismo, se refiere a lo que daría el Espíritu Santo. Porque Pedro está diciendo eso, que el Espíritu Santo, este ser con personalidad, que es parte de la Trinidad, ¿sí? De las tres personas en la deidad y que tiene también parte activa en la salvación, él daría el regalo, según el contexto, obviamente, de la salvación, ¿sí? Que él daría el regalo de la salvación, ¿sí? Y en el 39 se explica, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la salvación, ¿ok? Entonces, aquí tenemos al apóstol Pedro, ¿sí? Describiendo otra acción, mejor dicho, otra acción del Espíritu Santo, lo cual nos hace concluir que Él es un ser con personalidad. Él daría, otorgaría, concedería el don de la salvación. ¿Ok? No está diciendo Pedro que el Espíritu Santo se iba a dar a sí mismo, porque algunos interpretan aquí don como si el don fuese el Espíritu Santo mismo. No,
El contexto siempre rige, el contexto siempre determina, el contexto manda, ¿verdad? Y aquí lo que está describiendo Pedro es una acción del Espíritu Santo, una acción como un ser con personalidad, que él daría el don, él regalaría algo, que es la salvación. ¿Ok? Y eso lo puede hacer solamente un ser con personalidad. ¿Ok? Otra cosa que podemos ver aquí de las acciones del Espíritu Santo para nosotros llegar a la conclusión que es un ser con personalidad, es que el Espíritu Santo prohibiría, daría mandamientos prohibitivos. ¿Ok? Vamos a leer eso en Hechos capítulo 16. Otras de las acciones del Espíritu Santo, donde concluimos que Él es un ser con personalidad. Hechos capítulo 16, versículo, ya les digo, 6 y 7. Hechos 16, versículo 6 y verso 7. El Espíritu Santo prohibiría. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Noten, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Vieron? El Espíritu no se lo permitió. ¿Ok? Entonces aquí tenemos al Espíritu Santo dando prohibiciones, ¿ok? Dando mandamientos prohibitivos, que es otra de las acciones que describe la personalidad del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí también que el Espíritu Santo enviaría, ¿sí? Él iba a enviar, a elegir a ciertos hombres, designarlos y enviarlos. ¿Ok? Y eso está en Hechos capítulo 13, versos 2 y verso 4. Vamos a leer ahí Hechos capítulo 13, versículo 2 y verso 4. Ya lo leímos, ¿verdad? Leímos de que el Espíritu Santo hablaría, ¿sí? Se expresaría, daría declaraciones como tal, como una persona. Pero aquí nos vamos a centrar, a enfocar en que él dio una orden de apartar a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjense, él llamaría y enviaría. Podemos agregar eso, llamar y enviar. ¿Sí? Aquí apartó, llamó y envió. Los he llamado. Fíjense. Y el verso 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Vieron? Descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre, enviados por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, por la voluntad, ¿sí? Imperativa, autoritativa del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron. ¿Se obedece a quién? A personas, ¿verdad? En este caso, quien estaba dando mandamientos, estaba haciendo una elección de ciertos hombres para cierta obra, según su voluntad, ¿ok? La voluntad del Espíritu Santo. Bien, y por último, otras de las acciones del Espíritu Santo que describe la personalidad del Espíritu como un ser con personalidad, es decir, que Él es una persona pero divina, no un ser humano, es importante recordar eso, es que el Espíritu Santo comulgaría con los cristianos. ¿Sí? Como escuchó, el Espíritu Santo comulgaría con los cristianos.
O sea, él tendría coinonía con los cristianos. Él tendría esa comunión, esa relación filial con los cristianos. Y obviamente la coinonía es entre personas, entre personas. ¿Sí? Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios este texto irrefutable que no gusta para nada a los testigos, no gusta para nada a los testigos ni a los solo Jesús, a estos grupos unicitarios que creen y predican la doctrina de la unicidad. ¿Okay? En sus dos extremos, los testigos son solo Jehová, solo Padre, y los unicitarios pentecostales son los solo Jesús, solo el Hijo. ¿Verdad? Pero este texto es completamente trinitario. En primer lugar, o sea, habla de tres personas allí, tres seres con personalidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como vamos a ver ahorita, pero también describe acciones de ellos, describe acciones de personalidad de ellos. Cada uno de ellos llevando a cabo, pues, estas acciones personales. Noten ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Aquí estamos viendo recordar el estudio, el tema general que es la deidad del Espíritu Santo. Estamos en el punto de el Espíritu Santo, un ser personal o con personalidad. Y estamos viendo acciones que describen la personalidad del Espíritu Santo. Bien, según a los Corintios 13, 14, dice la gracia del Señor Jesucristo, la primera persona que se menciona aquí. El amor de Dios, hablando del Padre, ¿sí? La gracia del Señor Jesucristo, ¿eh? O sea, que se origina, que pertenece a Él y se origina de Él. El amor de, que pertenece y se origina de Él. Y noten, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión, voy a resaltar con amarillo, la comunión del Espíritu Santo. Sean, noten el plural, sean, ¿sí? Porque es la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, sean con, aquí está, con todos vosotros. Ese con indica la relación, ¿verdad? La relación que hay y que se reciben estas bendiciones de parte de ellos, ¿verdad? Ellos dan esto, otorgan estas cosas, ¿sí? Gracia, amor y comunión. Cuestiones que obviamente son otorgadas y dadas por seres con personalidad, en este caso por el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y el siguiente pasaje es Filipenses capítulo 2, verso 1, donde también se habla de esa comunión del Espíritu Santo. Qué interesante pasaje como el anterior, dice Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, en unión, en relación con Él, en ese ámbito de esa relación con el Señor, con Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ¿vieron? Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Una vez más, aquí tenemos la coinonía que se origina, que pertenece y es impartida por el Espíritu Santo a los cristianos. Pablo pregunta aquí, ¿existe eso? ¿Hay esto? ¿Hay comunión con el Espíritu Santo? ¿La han recibido de él? ¿Hay eso? Está preguntando Pablo. Si hay eso,
¿Okay? Y obviamente, eh, eh, pues la respuesta es clara, claro que sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el día de hoy, continuando con nuestro estudio de la deidad del Espíritu Santo, en esta clase número 5, donde tratamos o estamos tratando el punto de la personalidad del Espíritu Santo, bueno, eh, estuvimos considerando las acciones que manifiestan, aquellos actos que expresan eh, la personalidad del Espíritu Santo, aquellas acciones, aquellos actos que muestran y prueban de manera innegable, irrefutable, describiendo así que el Espíritu Santo es un ser con personalidad, es una persona, ¿sí? Y hablamos de el Espíritu Santo hablaría, que el Espíritu Santo enseñaría, guiaría, recordaría y haría saber ciertas cosas, ¿ok? O todas las cosas, como afirma Jesús. Que el Espíritu Santo daría, otorgaría, iba a conceder el don de la salvación, que el Espíritu Santo prohibiría, que el Espíritu Santo apartaría, llamaría, enviaría, y que el Espíritu Santo comulgaría con los cristianos. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos visto que ciertamente eh, la escritura, ¿sí? La escritura nos muestra que, bueno, el Espíritu Santo llevó a cabo ciertas acciones, producto de sus cualidades, sus atributos de personalidad, y así se prueba, pues, que Él es una persona. Muy bien, mis estimados hermanos, espero entonces pronto podamos continuar tratando este tema de la deidad de Cristo. Ahorita estamos aquí, como les dije, en el punto de la personalidad del Espíritu Santo, y luego tuvimos la tercera parte, y luego vamos a ir a la cuarta parte de este punto, sería la sexta clase, tratando la cuarta parte, que es: al Espíritu Santo se le puede hacer ofensas y menosprecios personales. Ese sería el cuarto punto, antes de tratar ya como tal, de lleno, el asunto de la deidad o divinidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos a aquellos que estuvieron unidos conmigo en esta transmisión, y a todos los que, cuando suba este video a la página web www.volviendoalabiblia.com.mx, ahí tengo un espacio, página de nuestro hermano Lorenzo Luébano, tengo un espacio para que he puesto mis obras, mi trabajo de enseñanza, y ahí están los videos, ¿sí? Que también pueden encontrar en mi canal de YouTube. Así que espero verles pronto en otra oportunidad para que sigamos examinando la Biblia. El Señor les bendiga a todos.